Muy bien, hermanos, hoy día es lunes 16 de febrero, lunes 16 de febrero. El título de nuestra lección, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, participar. Ahora sí, alguien puede leer para confirmar si se ve o no se ve la presentación. El primogénito de la creación, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. El primogénito de la creación. Ahora, para empezar nuestra lección, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cosa es primogénito? Y primogénito dice de la creación. ¿A qué nos vamos a referir aquí? ¿O qué se entiende, hermanos, no? Primogénito Primogénito, de la creación. Sí, hermano, participen. primogénito debe ser primer hijo, primero génito y primer hijo. No necesariamente, sino que mejor calidad o el primero de todas las cosas. A estos debe referirse. Por ejemplo, David fue el octavo, no era el primogénito, sino que el último. Por tanto, Dios se refiere a David ungido. ¿Por qué? Porque lo superaba a los primeros hijos. Así por el estilo, entonces, en este caso se refiere a primogénito al Señor Jesucristo, el Creador. Él hizo para Él y por Él. Fue hecho el cielo y la tierra. A esto es entonces mejor calidad de la creación. A esto sería. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Ahí están, ¿no? Los conceptos de primogénito, ¿no? O podría ser primer hijo, ¿no? En una familia, el primogénito, el primer hijo que nace, ¿no? Y, pero no solamente eso en la Biblia vamos a ver, cuando habla de primogénito, también está hablando de primero en importancia, ¿no? Así como dice nuestro hermano, primero en importancia, ¿no? Hermano, Sí, por favor, hermana, participe. justamente, bueno, añadiendo todo lo que nuestro hermano ya dijo, eh, recordar que en la antigüedad, especialmente allí en la Biblia, la primogenitura tenía una gran importancia, ¿ya? Porque el que era el primogénito recibía una doble porción de la herencia, ejercía la autoridad familiar, es decir, era el que estaba a la cabeza de toda la familia y representaba la continuidad del linaje y el pacto. O sea, no era solo el primero en nacer, sino era el que tenía el derecho legal y autoridad espiritual, ¿ya? Esaú perdió su primogenitura, o sea, el hecho de que una persona fuera el primero no significaba de que iba a recibir la primogenitura, ¿ya? Porque vemos que Jacob la recibe finalmente. Y como decía nuestro hermano, que David fue llamado primogénito, pero era el menor de sus hermanos. Entonces, la primogenitura es autoridad, es herencia, es gobierno. Y sabemos que Adán fue el primer primogénito, ¿cierto? Fue el primer hombre que recibió el dominio sobre la tierra, autoridad delegada por Dios, pero al pecar perdió la comunión, perdió el dominio espiritual y entregó su autoridad al sistema del pecado. Es decir, perdió su herencia, su primogenitura, ¿cierto? Y Jesús, ahora como el primogénito que restaura, Él es el segundo Adán, el primogénito que recupera la herencia perdida, el heredero legítimo que restaura el dominio. Muy bien, hermana Mónica. Así que, hermanos, ahí se va aclarando aún más respecto a esto de la primogenitura, que sí, pues el primer hijo de una familia tenía privilegios, ¿no? Tenía derechos legales, espirituales, ¿no? Así estaban las leyes, ¿no? Doble porción de herencia y muchas otras cosas encabezaban, ¿no es cierto? Como dice la familia. Y un ejemplo de eso, hermanos, nuestra hermana hizo mención a los hijos de Isaac, ¿no, hermanos? Que eran Esaú y Jacob. El que nació primero, ¿no?
fue Esaú, y luego nació Jacob, ¿no? Entonces, eh, el primogénito en esa familia era pues Esaú, porque nació primero, ¿no? Nació primero. Pero con engaños, ¿no? Con astucia, ¿no? Jacob, no, ese derecho de primogenitura le quitó, ¿no? A Esaú, claro, con engaños. Miren, hermanos, ¿no? Recuerden ustedes que cuando estaba de hambre Esaú y Jacob había cocinado una rica comida, entonces Esaú le pidió, pues, entonces le dice, mira, dame tu primogenitura y yo te doy la comida. Ya, pues ya me voy a morir de hambre, dame nomás, pues. Entonces despreció esa primogenitura Esaú y así se apoderó Jacob, ¿no? De esa primogenitura. Bueno, aunque con engaños delante de Dios, pues Dios ve, ¿no? También la primogenitura eh, por la importancia que puedan darle, pues, ¿no? A lo que Dios dice, en este caso, pues, Jacob, ¿no? Fue el que finalmente, pues, quedó, aunque era un mentiroso, un engañador, pero Dios transformó su vida de Jacob, ¿no? Tomó un rol muy importante, pues, ¿no? En toda esta familia. Y Esaú, pues, pasó al olvido, bueno, hizo cosas negativas, o bueno, contra Dios, ¿no? Y también hace mención nuestra hermana, ¿no? A Adán, primer hombre de esta tierra, es el primogénito, pues, hermanos. El primogénito también, ¿no? Por ser primero, ¿no? Y él que en sus manos estaba, pues, ¿no? La herencia también de esta tierra, lo perdió, ¿no? El diablo le engañó también, pues, ¿no? Y le quitó, pues, ¿no? Todo esto, ¿no? Se apoderó de esta tierra y entonces, aparece, pues, ¿no? En el plan de salvación, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y recupera la herencia, ¿no? Le quita al diablo, ¿no? ¿Cómo, cuando? Pues cuando muere el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, paga por nuestros pecados como nuestro hermano mayor, entonces el primogénito, ¿no? Recupera, segundo Adán. Qué interesante, ¿no? Gracias por la participación, ¿no? Nuestra hermana, Mónica, ¿no? Que nos ayudó a entender, ¿no? Muy bien, participa también tu hermano, hermana, así vamos a aprender, ¿no? Veamos pues entonces la lección de escuela sabática y participen, hermanos, pregunten, comenten, hermanos. Dice aquí la lección, Hermano, hermanos, en el Nuevo Testamento el término primogénito casi siempre se refiere a Jesús. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece varias veces la palabra primogénito, casi siempre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Lucas 2:7 dice así, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, la Virgen María, hermanos, dio a luz, ¿no? El primer hijo fue pues nuestro Señor Jesucristo, su primogénito, ¿no? Dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren, a primogénito porque también ha nacido, no el primero. Vamos con otro texto bíblico, Romanos 8:29. Dice ahí, estamos hablando de la palabra primogénito. ¿Dónde aparece primogénito? Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los hermanos está hablando, ¿no es cierto? Me imagino aquí, ayuden por favor a entender, no lo leí en el contexto, pero aquí está diciendo, porque a los que de antemano conoció,
entiendo que está refiriéndose a todos, incluyéndonos a nosotros también, ¿no? Desde que antes conoció también a tantos creyentes, hermanos, porque a los que de antemano conoció, dice, también los predestinó. O sea que todo ser humano estamos, pues, no conocidos por Dios, predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entiendo que todo ser humano estamos predestinados, todos, a ser hechos hijos a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito en muchos, entre muchos hermanos. O sea, es nuestro hermano mayor, es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, ¿no? Como hermano mayor, ¿no? Que es idéntico a nosotros, de carne y hueso y todo ello, ¿no? Entonces, Hermano, bueno, este de predestinar, de repente, esto es un asunto de que uno, si cree, se hace realidad, pues, esa predestinación para cualquier ser humano, ¿no? Pues ahora, claro, porque el libre albedrío no es que Dios nos va a imponer también, ¿no? Claro, todo ser humano, Dios quiere salvar, ha dado su vida por todos, por eso todos estamos predestinados para salvación. Pero aquel que no quiere aceptar, ¿no? Lo que Dios ha predestinado, pues puede cambiar esa predestinación para perderse, ¿no es cierto? Bueno, eso para aclarar esa palabrita de predestinados, que no se entienda mal, ¿no? Otro texto bíblico, hermanos, estamos hablando de lo que es primogénito, ¿no? Entonces, en este texto que hemos leído, hermanos, Jesús es el primogénito en importancia. ¿Por qué, hermanos? De todos los creyentes que hay desde Adán y Eva hasta nuestros días, el creyente más importante es pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos el hermano, la Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. Y es en importancia Él, porque ya Él logró estar ya en el cielo, hermanos, sentado a la derecha de nuestro Dios. Entonces, ahora nosotros también debemos seguir nomás sus pasos de Él, ¿no? ¿Para qué? Para que también recibamos nuestra herencia, hermanos, y estar juntamente con nuestro hermano mayor, que es Jesús, nuestro Dios, ¿no? Ahí. En Colosenses 1:15 dice, hermanos, hablando de la palabra primogénito, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que estamos estudiando, hermanos, y el título de nuestra lección. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hemos estudiado, creo que ayer, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Dios que nadie lo ha visto a Dios, pero Dios se ha presentado en esta tierra. ¿Y cómo se ha presentado? Pues como el Hijo unigénito de Dios. Y así que hemos visto la gloria de Dios vemos, ¿no? Ahí en nuestro Señor Jesucristo. Pues dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces se muestra en esta tierra, como hemos visto ya, primero ha nacido, primero también en importancia, ¿no es cierto? Porque Él es el hermano mayor que nos ha abierto camino, ¿no? Para ser salvos, ¿no? Primero, y así vamos a ver primero en muchas otras cosas, en la muerte también vamos a ver que es primero, pues, ¿no? Vamos a ver. Él, Colosenses 1:18 dice, Él, o sea, Jesús, ¿no? Nuestro Señor, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Miren, hermanos, Él, el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante el Señor Jesucristo, es nuestro modelo, por eso él dirige, ¿no? La iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Miren, ahí aparece ¿por qué el primogénito de entre los muertos? O sea, primero entre los muertos, ¿no? Porque antes de Jesús, ¿cuántos han muerto? Pues millones, ¿no? Pero, hermanos, ¿por qué dice el primogénito de entre los muertos? Porque su muerte de Jesús es más importante que cualquier muerte de todo ser humano de esta tierra.
¿Por qué? Porque su muerte ha hecho de que pagaran por nuestro pecado, ¿no es cierto? Pagó, no tenía pecado y pues él resucitó al tercer día, ¿no? Entonces, su muerte es importante, ¿no? Por esa razón, ¿no? Por primogénito. Entonces, primogénito en importancia, ¿no? Dentro de todos los muertos. A fin de que él tenga en todo la primacía, ahí está aclarando, la primacía en importancia, ¿no? Y en Hebreos 1:6 dice, de nuevo, estamos hablando de la primogenitura, ¿no? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, ¿no? Dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Miren, hermanos, cuando viene pues el Señor Jesús a esta tierra como primogénito de este mundo, hermanos, ¿no? Dice, ¿no? Adórenle, miren, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, todos, no sin excepción. Todos los ángeles, adórenle, dice, pues no, al Señor Jesús, primogénito, ¿no? En este mundo, ¿no? Y esto en importancia, ¿no, hermanos? Porque ya hemos aclarado, creo que tanta gente ha nacido antes de Jesús, no sé, pero Jesús es el primogénito en importancia, ¿no? Que es nuestro Salvador, ¿no? Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Recalca aquí, hermanos, miren Apocalipsis 1:5, que Jesucristo es el testigo fiel, pues, hermanos, ¿no? El que da testimonio fielmente, ¿no? De Dios. Entonces, él es el primogénito, pues, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. También es el soberano de los reyes, o sea, es rey de reyes, diríamos, ¿no? Rey de reyes en esta tierra. A, a, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, Él nos ama y nos ha libertado pues de nuestros pecados, hermanos, porque ha pagado, no muriendo en la cruz, no derramando su sangre, pues, hermanos. Bueno, ahí están los textos bíblicos que hablan de primogenitura y está referido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los comentarios, hermanos, dice aquí, pero aún en los textos donde la palabra designa a otras personas, estas no necesariamente nacieron cronológicamente primero dentro de sus familias. Hemos hecho la aclaración esto al inicio, ¿no? Nuestra hermana Mónica mencionó a los hijos, ¿no? De Isaac, ¿no? Que eran Esaú y Jacob, ¿no? Entonces ahí el que nació primero era Esaú, primogénito. Entonces, pero pues por la importancia de la creencia que tenía Jacob, aunque un mentiroso, pues llegó a tomar ese rol, pues hermanos, ¿no? Pero Dios transformó su vida, ¿no? O sea, lo perdonó. El concepto bíblico de primogénito, hermanos, enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre, ¿no? Independientemente del orden en que hayan nacido respecto de sus hermanos. ¿No? Es el ejemplo, ahí está, entre Jacob y Esaú, ¿no? La importancia que tiene un hijo, no necesariamente que haya nacido al principio, que legalmente sería el primogénito, pero por la importancia pueda, como Jacob llegó pues a ser, tomar ese rol de primogénito. Además, hay casos en los que los hijos más jóvenes son más prominentes. Por ejemplo, hermanos, aquí dice el caso no, y aquí está lo que hemos dicho ya, de Isaac, ¿no es cierto? Bueno, aunque él literalmente fue el único hijo que, bueno, no es el único, ¿no? Sino, claro, el único hijo de Sara y Abraham, ¿no? Isaac, primogénito. De ahí pasa y hemos hablado de Jacob, ¿no es cierto? Aunque no nació primero, pero tomó ese rol de primogénito. José, hermanos, José,
no, aquí, hermano, acabo de recordar, Isaac, no, en realidad, respecto a Abraham, había otro hijo, pues que era Ismael, aunque engendró de su empleada, ¿no? De su sirviente, ¿no? Agar, creo que era, hermanos, ¿no? De ahí nació pues, Ismael. Luego vino Isaac, aunque claro, de Sara el primogénito era Isaac, eso sí. Ya, de Jacob ya hemos hablado, de José, hermanos. Era uno de los, creo que era el penúltimo hijo, ¿no es cierto? No sé. José de Jacob tenía 12 hijos. Dina también creo que era su hija, hermanos. Entonces, José, pero tomó ese rol también, pues, por la importancia, ¿no? De, dentro de todos esos hijos, pues, un fiel hijo de Dios, José. Y esto es algunos de los que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, también está David. David fue ungido rey a pesar de ser el menor de 8 hijos, ¿no? Pues su papá, ahí, pues, a ver si alguien me ayuda a recordar el nombre del papá de David, era, no recuerdo bien, pero tenía 8 hijos, pues, y el menor era David. Y entonces, pues, hermanos, Isaí era el papá, ahí está, hermanos, Isaí, el papá de David. El octavo hijo, hermanos, y llegó a tomar ese lugar, pues, de la primogenitura, hermanos, ¿no? Incluso vamos a ver que aquí en la palabra de Dios, como llegó a ser rey, también, pues, es una figura de nuestro Señor Jesucristo, David, ¿no? Como rey, uno de los mejores reyes, ¿no? Que hubo, aunque cometió errores, pero, pues, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Samuel 16, 10 al 13 dice, Isaí no hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8. Y cuando Samuel, el profeta, no vino para ungir al que sería rey de Israel, hermanos, Isaí pues trajo a sus 7 hijos, porque el menor era pastor de ovejas, era jovencito seguramente ahí, ¿no? Ni importancia le daban, pues, entonces, dentro de los hijos de Isaí, pues Isaí habrá pensado, ¿no? Dentro de esos, mis hijos, pues estos serán los llamados, ¿no? Por Dios. Y entonces ahí están los 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo pues a Isaí, el Señor no ha escogido a estos tus 7 hijos no ha escogido Dios, no ha escogido. Y Samuel dijo pues a Isaí, le dice, ¿son estos todos tus hijos? Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí responde, ¿no? Aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dice pues a Isaí, ¿no? Manda a buscarlo, ¿no? Pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Ya, tiene que venir él. Entonces Isaí envió pues para que lo traigan a David y lo hizo entrar. Y cuando lo ven pues que era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y Dios dice, hermanos, le dice a Samuel, ¿no? Dios, el Señor le dice, levántate, úngele, porque a este estoy eligiendo a David, ¿no? Para que sea rey, se la unja, ¿no? Mira, el primogénito sería ungido. Bueno, David vendría a ser importante, ¿no? Entre toda su familia. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El Espíritu de Dios estaba. Cuando uno es ungido, pues así es. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Así dice la palabra de Dios. Lo que hemos leído es la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Así que vamos aquí, algunos micros se encienden, estoy tratando de apagar para que los soniditos de la casa no se escuchen. Muy bien.
Continuamos. No obstante, hermanos, Dios dijo de él, ¿no? Lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí está, hermanos, en importancia, uno de los mejores reyes de toda la tierra, pues fue David, hermanos. Ahí está. Salmos 89, 27, ¿no? Ahí dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así dice. También dijo a Moisés, también, hermanos, ¿ah? Israel dice, es mi hijo, mi primogénito. Bueno, en este caso, Dios le habla a Moisés y le dice, este pueblo que estoy formando, este pueblo de Israel, es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. A todo un pueblo también le llama primogénito, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Mi primogénito. Eso es donde dice Éxodo 4:22. En este sentido, el término, hermanos, es usado con una connotación de preeminencia. Claro, que era preeminente, ¿no? Importante, ¿no, hermanos? Mira lo que dice Dios del pueblo de Israel, es mi primogénito, este pueblo es mi primogénito. Muy bien, entonces continuamos. Acá nos pide que leamos Colosenses 1:15 al 17. La pregunta que hay que contestar leyendo ese texto dice, ¿qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda la creación? ¿Qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda creación? Tú también busca, hermano, tu Biblia, tal vez la versión que tienes dice, no, con otras palabras para entender de mejor manera. Vamos a ver entonces, hermanos, Colosenses 1:15 al 17. Dice así, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Jesús es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo, pero en forma humana, 100% humano, ¿no? 100% humano, igual que nosotros, nuestro hermano mayor, ¿no? Pero es Dios mismo, pues, ¿no? Pero no utiliza nada de lo que es Dios, sino es un ser humano pues, completo como nosotros, que tiene hambre, que puede llorar, que se cansa, que puede morir, hermanos. Entonces, eso hay que entender, ¿no? Que es el Dios mismo que se encarnó, pero está aquí como hombre, pues 100%, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que ya lo hemos mencionado también en otros textos. ¿Por qué? Por la importancia, pues, hermanos, ¿no? De él como ser humano, hermanos, importante él es, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por la muerte, por la resurrección, o sea, importancia, ¿no? Porque cuánta gente ha muerto, ¿no? Pero él es, su muerte es más importante de todas las muertes que ha habido. La resurrección, otros también han resucitado antes de Jesús, pero él en importancia, su resurrección de Jesús, pues nos da a nosotros la victoria, o sea, como personas que somos mortales a consecuencia del pecado, los primeros padres, pero la resurrección de Jesús nos da la victoria de que la muerte está vencida, pues, ¿no? Y que vamos a resucitar cuando venga Jesús si es que descansamos antes de la venida de Jesús. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, miren la palabra, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, hermanos. Si alguien quiere explicar esa palabrita, en Él, ¿qué Hermano, significa? Sí, sí, a ver, hermano.
En él, dice, ¿no? Porque en él fueron. Visibles, visibles, todo lo que se ve al alcance del ojo humano es visible, es propiedad de él. Invisibles, tales como átomo, un es más pequeño, creado por él también. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es el primogénito ahorita en esta generación en la tierra? Sería aquel que se dedica y se encarga o que demuestra carácter de Dios. Eso sería primogénito ahora en esta generación. Gracias, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, dentro de los seres humanos, ¿no? Estamos destacando y toda la Biblia destaca a nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Aquí en esta tierra todos nosotros somos iguales y no podríamos quitarle a Jesús la primogenitura. Por muy fieles que seamos, ¿no es cierto? Somos también pues, pecadores, ¿no? Entonces, pero nuestro Señor Jesús no pecó, ¿no? Y murió por nuestro pecado y resucitó y Él está en el cielo y va a volver por segunda vez, es nuestro hermano mayor. Por muy fieles que seamos, no le podemos quitar nadie en esta tierra, ningún ser humano podría ser primogénito en importancia, ¿no? Claro, primogénito, de repente ahí hemos visto ahí, ¿no? Que, por ejemplo, Jacob, David y todo, ¿no? Por algún aspecto, Israel ¿no? De también, la vida. Ajá, sí, Israel también, pero no, ajá, Israel no demostró conforme como Cristo lo llama, mi hijo Israel o primogénito. No mm, demostró, así que mm, esto podría ser según lo que ve Dios Todopoderoso, ¿no? Él es lo que califica, lo que coloca como primogénito. Por supuesto, el primogénito es Todopoderoso Señor Jesucristo. ujú. Eso es totalmente correcto y verdadero, superior. Gracias, hermano. Sí, 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 sí. Solamente aclaramos al comentario que hiciste, hermano, de que nadie podría lograr con, con obras, no salvarse, no ser, tener esa importancia del Señor Jesús, ¿no? Porque Él no, como ser humano, hermanos, pues no, logró, pues no. Primero, pues dentro del plan, dio su vida por nosotros, no pecó. Entonces, pero como ser humano, ¿no? Como el segundo Adán, pues logró entrar, pues no, a estar en el cielo. Entonces, la salvación ahora, hermanos, sabemos que no es por obras, ¿no? Nadie podría lograr eso, ¿no? Un privilegio, así como ser profeta también, hermanos, pues uno no puede porque se esfuerza o puede estudiar, no sé qué, y decir, ya voy a estudiar para ser profeta. No, Dios elige, ¿no es cierto? Y sabe los corazones y conocen. Bueno, esa aclaración nada. Dice aquí, y bien que hiciste la aclaración, hermano Celso, de Israel. Ahí hemos visto que dice el pueblo de Israel es mi primogénito. Este hijo primogénito se perdió, pues, hermanos. Israel se perdió. Hoy todavía existe el pueblo judío, que es una parte de todo el pueblo de Israel. Lo ha rechazado al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Y como pueblo se perdió, pues, de acuerdo a las profecías, también ahí está de las 70 semanas, ¿no? Tuvo su tiempo también, se perdió, ¿no? Bueno, aunque fue llamado por Dios mi primogénito, se perdió. Bueno, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Había hecho una pregunta, ¿no? Que no logro yo captar de repente, porque en él, o sea, en Jesús, hermanos, fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ha sido creado en Él, dice la palabrita en Él. Luego aclara un poco más aquí, ¿no? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, acá dice, todo, hermanos,
ha sido creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto sí entendemos. O sea que Jesús es el creador, ¿no? Todo fue creado por medio del Señor Jesucristo, por él, y ha sido creado para Él. O sea, todo lo que es la creación, hermanos, es para Él, ¿no? Él es el creador y es para Él, recordando siempre que tenemos un solo Dios. Recuerden, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es uno con el Padre, con el Hijo, ¿no es cierto? Eso es lo que también la Biblia dice, ¿no? La palabra estaba con Dios, ¿no es cierto? En el principio era la palabra, pues, de Dios, la palabra, estaba con Dios, o sea, con tu Padre Dios, y Él era Dios, la palabra, ¿no? Se hizo carne en esta tierra, ¿no? De Él estamos hablando, pues, de nuestro Señor Jesucristo que se hizo carne. Él mostró la gloria, ¿no? La imagen del Dios, ¿no? El primogénito de la creación. Y Él es antes de todas las cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, es antes de todas las cosas. Es pues, nuestro propio Dios, ¿no? Antes de todas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él sostiene, hermanos, toda la creación, nuestro Señor Jesucristo. Ahora está como nuestro hermano mayor, pues en el cielo, hermanos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuánto amor tiene por nosotros para estar así, hermanos, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, buscando con cuánta ansia, ¿no? No sé cómo me imagino al Señor, esperando que tú y yo seamos fieles, perseveremos, que creamos en las cosas que dice, para que estemos juntamente con Él. Ese es su deseo, que estemos con Él, recibamos nuestra herencia que está en el cielo, hermanos. Así que, hermanos, es interesante eso. Bueno, es evidente que Pablo, hermanos, no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado, claro. De hecho, excluye categóricamente esa posibilidad cuando dice dos veces y de maneras diferentes que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces aquí, hermanos, nos está hablando respecto a que Jesús no es pues creado, o sea, en el sentido de lo que estamos leyendo la Biblia, de que Él es el mismo Dios, ¿no? Y hermanos, claro, toman la naturaleza humana de naciendo de la Virgen María, ¿no es cierto? Pero todo ese hecho, hermanos, todo ese hecho, termino la idea, todo ese hecho, hermanos, de que toma naturaleza humana en esta tierra bajo un propósito, pues, hermanos, ¿no? De ser un ser humano y nuestro hermano mayor que pueda salvarnos, ¿no? Pero ahora la naturaleza que él tiene es de carne y hueso, sí, pero es espiritual y eterno. Así está en el cielo, ¿no? Y él siempre ha existido, ¿no? No es que eso hay que lograr entender, hermanos. Sí, hermana, por favor, participe. Buenos días, hermanitos. Buenos días con todos. Bueno, es un tema realmente pedir al Espíritu Santo que nos haga entender, ¿no? En Jesús, acá una pregunta, ¿no? En Jesús fueron creados. Jesús fue el creador, la palabra en él. Esto hace que ves sobre la preexistencia, ¿no? En Jesús fueron creadas todas las cosas, o sea que ya existía su preexistencia. La Biblia enseña que Jesucristo existía antes de venir al mundo. A esto se le llama preexistencia, ¿no? En él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todo fue creado por Jesús.
Entonces, Él ya existía antes de la creación. Jesús es la palabra eterna. Juan 1:3 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es la palabra eterna de Dios. No comenzó en Belén porque Él ya existía. Jesús vino del cielo. Juan 17:5 nos dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Eso, ¿no? Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús estaba con el Padre antes del mundo. Esto nos muestra que Jesús es eterno, es el creador, existía antes de nacer en la tierra, tiene autoridad sobre todo. Por eso debemos darle el primer lugar en nuestra vida. Al menos eso es lo que entiendo, ¿no? Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ellos tienen un solo pensamiento, trabajan en unidad para salvar este mundo. Amén, hermanito. Muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Esto de la deidad, ¿no? Entender es importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Pregunten también, hermanos, ¿no? Pregunten, de repente también comenten, aclaren alguna cosa que de repente no está tan clara. En ambos casos se señala a Jesús como el agente personal mediante el cual la deidad llevó pues a cabo el proceso de la creación. Vamos a ver textos bíblicos, hermanos, de la deidad, que llevó a cabo pues el proceso de la creación. Ahí dice Efesios 3:9, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio. Sacar a luz, dice, ¿no? O sea, mostrar, ¿no? La dispensación del ministerio, o del misterio, no del ministerio, sino dice, del misterio. Misterio es algo que estaba escondido, oculto, no secreto, bueno, pero ese misterio se da a luz, o sea, se muestra, ¿no? ¿Qué dice? Sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto, dice en Dios, no estaba oculto, ¿no? En Dios, creador de todas las cosas. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, esto de la dispensación, dice, ¿cuál es la dispensación del misterio? Esta palabrita también no lo tengo bien clara. Dispensación, dice, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Está hablando de nuestro Dios, nuestro Padre Dios, que es el creador de todas las cosas, referido a nuestro Padre Dios. Pero se aclara que Dios como crea este mundo con su palabra, con su palabra. Con su palabra dicen las cosas, ¿no es cierto? Sea la luz, pues la luz, y así, con su palabra, que es poderosa. La Biblia es su palabra, poderosa. Si esa palabra entra entre nosotros, transforma la vida, pues, ¿no? Entonces, esta palabra, en el principio era, pues, la palabra, dice, ¿no? Que estaba con Dios, pues, su palabra. Y la palabra era Dios también. Y esta palabra se hizo carne, pues, ¿no? Hablando, no me imagino de ahí, es la dispensación del misterio, ¿no? Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por lo cual por los siglos ha estado oculto, ¿no? Creador de todas las cosas, haciendo alusión de que Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Nuestro Padre, ¿no? Juan 1:1 dice justo lo que estábamos mencionando, habla de nuestro Señor Jesucristo. En el principio existía el verbo, o sea, la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. La palabra no estaba con Dios.
todas las cosas fueron hechas por medio de él, por medio de su palabra, pues Dios hizo todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esta palabra se encarna, se personaliza, ¿no? O sea, esa palabra es Jesús. Esa es la palabra viviente, hermanos, Jesús. La palabra hecha carne es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, coman mi carne, tomen mi sangre, esto para tener vida eterna. Pues eso quiere decir que es la palabra, esta palabra de la Biblia debería estar dentro de nosotros y tener vida eterna, que es Jesús. La palabra hecho carne, ¿no? Digno eres, en Apocalipsis 14:11, habla acerca, ¿no? Estamos hablando de la creación ahora, creador, ¿no? El Padre, y aquí está haciendo mención que a través del Hijo crea, pues, hasta es su palabra, ¿no? Bueno, la palabra se hace, pues, el Hijo unigénito en esta tierra, ¿no? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, ¿no? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire, ¿a quién se está refiriendo aquí? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la adoración en el cielo, hermanos, ¿no? En el cielo, los ángeles todos adoran. Y los redimidos también se hace ver ahí, ¿no? Los 24 ancianos, todos, ¿no? Dan la dignidad, la gloria a Dios, ¿no? Digno eres, Señor, de recibir la gloria y el honor y el poder que tú creaste, ¿no? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De igual manera ahí aparece, ¿no? El Cordero inmolado en el cielo, nuestro Señor Jesús, a quien también todos adoran, ¿no? Adoran todos. De igual manera, ¿no? La afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa todo, pues, ¿no? Todo significa todo. A ver, esa palabrita todo, no lo hemos resaltado de repente aquí, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por ti, ahí está la palabra todo, ¿no? Bueno, Hermano, justo sí, por favor, hermano, participe, la palabra dispensación es bueno entender, hermanos. por En favor, el hermano. mundo, hoy, en este momento, en el mundo, entienden como dispensación, por ejemplo, dispensación adámica, dice, dispensación anti, an- antes del, o sea, Antiguo Testamento, dispensación Nuevo Testamento, entienden como 3 o 4 dispensaciones el mundo, pero la dispensación que Dios dio, o sea, dispensación es, voy a dar la etimología o el significado de la palabra dispensación, dice lo siguiente. La dispensación, por ejemplo, farmacéutica, es el acto profesional no delegable en el que un farmacéutico proporciona medicamento a un paciente, generalmente bajo receta. Incluye la validación de la descripción, información sobre el uso adecuado, donde interacciones y mm, conversación es una actuación sanitaria que busca asegurar el uso correcto. Bueno, eso es dentro de lo que se entiende humanamente, pero la dispensación de la salvación es solamente una, dado por Dios. Tanto nosotros los adventistas entendemos que la dispensación es una, tanto para los que vivieron antes de Jesús, o sea, Antiguo Testamento, desde Adán en adelante, hasta también el último ser humano que vive en la tierra. Es la misma, es por gracia. Nadie se salva por guardar algún mandamiento o hacer cosas bonitas. No, Cristo tejió el manto
precioso de salvación para nosotros y cubrirnos con esa vestimenta de gracia. Esa es la dispensación que se debe entender. No es que los antiguos testamentos o salvaban por guardar la ley, por la circuncisión. No, la circuncisión no salva a nadie, solamente hacía diferencia en aquel tiempo como pueblo de Dios. Pero no salvaba a nadie. Esa dispensación es bueno entender, de manera que dispensacionalistas, eso está fuera del contexto de la salvación que la Biblia enseña. Entonces, cuando usted escucha, por ejemplo, los dispensacionalistas están hablando de los antiguos testamentarios se salvan por la ley. Y el del Nuevo Testamento por la gracia, solamente por gracia, no, la ley es judaizante, es prácticamente satánico, así enseñan, especialmente respecto al sábado. Tienen que guardar 639 leyes, si no están perdidos, se van al infierno. Así de esa manera enseñan los dispensacionalistas, pero la dispensación que da es la única. Cristo salva tanto a los que vivieron en el Antiguo Testamento y los que vivimos en el Nuevo Testamento, nosotros de la misma manera. Aquellos del Antiguo Testamento esperaban a Cristo en lo futuro, nunca lo vieron. Y nosotros los que vivimos en este tiempo, por fe, ¿no? También por fe. Jesús fue muerto en la cruz, nunca lo vimos, pero por la fe también creemos. Muy bien, hermano Marcelino, ahí ya nos aclaró, ¿no es cierto? Nos aclaró ahí que el diccionario también, hermanos, pues no, nos aclara qué cosa había sido dispensación, hermanos. O sea, cuando te da el médico una receta, ¿no? Estás, digamos, en el seguro y entonces tú tienes que ir a farmacia, ¿no es cierto? Con la receta del seguro que te ha dado, ¿no? Que te vas a tomar esto, aquello, entonces te dispensa, dice, o sea, te da. Dispensar, dices dar, te dan los medicamentos que te ha dado el médico, tienes que tomar así, 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 bueno, dar. O sea, en el fondo es dar, ¿no? Y, pero más allá también significa el dispensacionalismo, bueno, bueno, dispensación, hermanos, significa respecto, ¿no? A los tiempos, como mencionó nuestro hermano también, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, o sea, que es lo que Dios da, que dio, que da en el Antiguo Testamento Dios, y qué dispensación, que cómo, y aquí llegando a la salvación, ¿no? Para los del Antiguo y para los del Nuevo Testamento, ¿no? Es diferente lo que da, la salvación es diferente, o sea, ¿no? Relacionado, ¿no? Con el significado de la palabra dispensación. Pues nosotros sabemos que Adán y Eva se salvan tan igual como nosotros, tienen que creer en Jesucristo, pero Adán y Eva no conoció a Jesucristo, pero ella esperaba, Eva entendió el Evangelio como que el hijo de la mujer, ¿no es cierto? Ajá, la simiente de la mujer vendría, ¿no? Para pisar la cabeza de la simiente de la serpiente, del diablo, para salvar, ¿no? Eso sabía Eva, pensaba que su primer hijo pues iba a ser el Salvador, ¿no? La simiente, pero no fue así, ¿no? Y así se esperó en el Antiguo Testamento y ahí hace ver Dios que el corderito es sacrificado, se derrama su sangre, Dios mismo hace con el corderito, que es un símbolo de aquel que vendría, ¿no? Como un cordero a morir. El Antiguo Testamento habla de eso. Y ahí elige un pueblo, el pueblo de Israel, que ahí en el santuario terrenal pues se hace eso, ¿no? Corderito era símbolo, ¿no? O los animalitos o algunas cosas tan símbolos de nuestro Señor Jesús que vendría. En el Nuevo Testamento, bueno, vino pues Jesús. Y entonces a través de Jesús que vino pues el verdadero Cordero de Dios que era simbolizado, entonces da su vida por nosotros, vence a la muerte y todo, ¿no? Y somos salvos por Jesús. Ahora, los del Antiguo Testamento, los que creen en el Antiguo Testamento, en los corderitos que llevaban todo, ¿no es cierto? El derramamiento de sangre de cordero, era solamente pues en el símbolo,
entonces se hace realidad su fe de ellos que han creído, aunque sea en el símbolo, no porque en realidad no debían creer en el símbolo, no porque solamente era un modelo, no un símbolo nada más que vendría a ser realidad. Como vino, se hace realidad tan sus esperanzas de ellos también van a ser salvos de la misma manera creyendo en Jesús, que antiguamente era simbolizado con corderito. Y nosotros ya pues no, ya sabemos que el cordero para nosotros es pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces entonces ya entendí entonces algo. Gracias hermano Marcelino. Sí, pues no me había preocupado por ver esa palabra, ¿no? Ya hemos aprendido. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Dice, aquí, hermanos, estábamos aquí, todo significa todo, dice, ¿no? Espacialmente, cielo y tierra, ontológicamente, dice, visible e invisible, ¿no? Y funcionalmente, tronos, dominios principales, potestades, todo. Entonces, acerca de la creación se está hablando aquí, hermanos, ¿no? Que nuestro Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo crea, pues, ¿no? Que es la palabra, los cielos, la tierra, todo visible, lo que es visible e invisible, todo crea Dios, tronos, dominios, principados, potestades, todo crea Dios, todo crea. Estos últimos términos, hermanos, que estamos hablando aquí de tronos, dominios, principados, potestades, que Dios ha creado también, estos últimos términos se refieren, pues, normalmente a los seres angélicos, a los ángeles, lo que Dios ha creado, pues, ángeles también. Eso está en Efesios Hermanito, 3. Sí, sí, hermana, por favor, participe. bueno, acá, según los libros de nuestra hermana Elena G. de White, dice especialmente en el conflicto de los siglos y patriarcas y profetas, ¿no? Se explica que Lucifer, Satanás, se llenó de orgullo y envidia porque Cristo era exaltado en el cielo, ¿no? Ella enseña que Cristo era reconocido como el Hijo de Dios. Los ángeles le honraban y obedecían. Y Lucifer quiso esa honra para sí mismo. Por eso se rebeló contra el gobierno de Dios, ¿no? No quería someterse, dice, a la autoridad de Cristo. Esa idea principal de sus escritos, ¿no? Lucifer empezó a pensar que él debía ser igual a Cristo. Su orgullo se convirtió, dicen, en envidia y rebelión. Esto armoniza con la Biblia, ¿no? En Isaías podemos leer, ¿no? 14, 12 al 14. También en Ezequiel 18, 15, 17, lo que habla acerca de Satanás, ¿no? Entonces, acá, el pecado empezó por el orgullo, la envidia, deseo de ser exaltado. Por eso nosotros debemos ser humildes y dar gloria a Jesucristo, ¿no? Entonces, en el cielo ya empezó esto, ¿no? Y se ve que nuestro Señor Jesucristo ya existía. Amén, hermanito, amén. Muy bien, hermana, sí, interesante, ¿no es cierto? ¿No? Ahí, en sí, no, la hermana Juay no dice, pues, en realidad diríamos nada, ¿no? Sino es Dios dice, ¿no? Cuando creemos que la hermana White es profetisa, no es su idea, su pensamiento, ¿no? Humanamente nosotros podemos decir cosas, ¿no? Lo que decimos. A veces decimos, ¿no es cierto? Moisés dice esto. No, Dios dice eso a través de Moisés. O así, ¿no? Entonces, solamente hay que entender, ¿no? Lo que nos dice Dios a través de nuestra hermana, ¿no? Lo usa como instrumento, pues, ¿no? Entonces ahí también estamos entendiendo, hermanos, no como hace mención este libro, el conflicto de los siglos, ¿cierto? De que el Señor Jesucristo, aunque no pues como ser humano de carne y hueso, Él no estaba pues en el cielo. Esa es la palabra de Dios, el verbo, ¿no es cierto? Que siempre ha estado con Dios. Entonces habría estado ahí también, ¿no? Personalizado, ¿no? Pero como el Hijo único, pero no como de carne y hueso y todo, ¿no? Pero seguramente es ahí, pues, ¿no? Que Satanás
¿no? No quiso, ¿no? Él someterse, ¿no? A Dios, que en el cielo era pues el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí como naturaleza que él tenía como hijo también, pero hermanos, pues su naturaleza divina, seguramente él pensó de que él podía ser más importante que Jesús. Bueno, pero todo esto también, hermanos, aclarando tal vez, ¿no? De que el problema de Satanás, ¿no? Que puede ser nuestro problema también, hermanos. Él se separó de Dios a causa de su hermosura, de su belleza, o sea, desvió su mirada de Dios, o sea, como es un ser creado, Lucifer, necesariamente para existir depende pues de la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida para Lucifer? Dios. Y si Dios dice, ya no te doy vida, pues muere, pues, igual que nosotros. Pues que el ser creado es eso, pues, a diferencia, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios también, ¿no? Pero ahí se presentó como el Hijo también, seguro. Y como se separó de Dios, pues, entonces ahí surge, ¿no, hermanos? El orgullo, de la soberbia, que no quiere someterse, todo, separándose de Dios, ¿no? Independizándose. Por eso, ¿no? Mirándonos a nosotros, no debemos ser soberbios, orgullosos. O sea, ¿esto por qué? Eso viene, esa soberbia y el orgullo, porque nos separamos de Dios, ¿no? Si estamos separados de Dios, somos así, pues orgullosos, soberbios. Entonces, ojo, eso, ¿no? Y deberíamos ser humildes, pues, ¿no? El humilde depende de Dios. Por eso Dios está con el humilde, no está con el soberbio, no está con el orgulloso. Bueno, gracias, hermana, por su participación. Aclarado ahí también. Efesios 3:10 dice, ¿no? A fin de que la infinita sabiduría de Dios, la infinita sabiduría de Dios, hermanos, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Entonces, hermanos, también pues todos los seres creados, ángeles, ¿no? Que hay, ¿no? Ángeles caídos también, como ángeles que no han caído. Entonces, hermanos, pues eh, hermanos, está hablando acá de que dice así, ¿no? Lo que se ha dado a conocer, se predica a través de la iglesia, hermanos. Esto es para todo el universo. No solamente afecta, hermanos, esta tierra, sino todo el universo. Todos los seres creados también que no han caído en pecado. Todos están observándonos, ¿no? Como observamos así, digamos, ¿no? La tele, pues está pendiente todo, ¿no? Aquí, aunque ya se ha vencido, ¿no? Ya todo el universo sabe que Dios es justo y que es misericordioso, es amor. Entonces ya todos saben, ¿no? Y los cuestionamientos del enemigo, ya todo el universo sabe ya, pues, ¿no? De que el diablo, este ángel que se ha levantado, es realmente, pues, un engañador, mentiroso, rebelde, o sea, se ha separado de Dios y ya está condenado también. Pero todavía nosotros estamos en la lucha. Hay un tiempito todavía para nosotros, para que nosotros demostremos que creemos en el Señor, ¿no? Todavía está continuando esta lucha, pero para nosotros, pero él ya está destinado al diablo, no para la condenación. Estamos luchando con un enemigo vencido, ya sentenciado, ya no. Así que confiemos en nuestro Señor Jesús, ¿no? Él le ha vencido, el Señor Jesús. Bueno, entonces la iglesia predica así a estos príncipes de potestad, a todo el universo, ¿no? Todos están pendientes, ¿no? De todo esto. Cuando venga Jesús, concluye, ya no va a haber Satanás, ya no va a haber problema, ya no va a haber muerte, todo el universo va a estar en armonía, ¿no? Bien, como originalmente era así. Bueno, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que, hermanos, pues aquí está aclarando también de los ángeles caídos, y en los cuales está también Lucifer, pues nuestra lucha, hermanos, pues no es que estamos luchando contra personas, sino estamos luchando contra estos ángeles caídos, que son principados, potestades, poderes, ¿no? De este mundo de tinieblas, también, ¿no?
bueno, huestes espirituales de maldad, dicen, ¿no? Entonces, Dios ha creado todo, ¿no? Pero Dios lo ha creado a Lucifer, pero no como lo que es diablo ahora, sino lo ha creado como un ángel sabio, inteligente, hermoso, bueno. Tenía todas las características también, pues, como un hijo de Dios, Lucifer, pero él se ha separado de Dios, pues, y se ha perdido, hermanos, y quiere hacernos perder a nosotros. Pues no hay que permitir eso, hermanos, no hay que perseverar, confiar en el Señor. Dice aquí, para no dejar lugar a equívocos, Pablo señala también que Jesús existía antes de todas las cosas, como dice Colosenses 1:17 que hemos ya leído. La expresión griega traducida como antes significa pues precedencia, ya lo aclaró nuestra hermana también, ¿no? Nuestra hermana Rosa, ¿no? La precedencia, ¿no? Tanto en sentido jerárquico como cronológico, ¿no? Importante, ¿no? Porque es rey de reyes. Cronológicamente existe, pues, ¿no? Dios desde la eternidad, ¿no es cierto? No tiene principio ni fin. Pero en todos los demás textos donde Pablo la usa se refiere al tiempo. Hay varios textos, hermanos. Primera de aquí, Corintios debe ser 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, ¿no? La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La palabrita antes, ¿no? Lo que está destacando es la palabra antes, ¿no? El misterio, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no? De que la salvación también es para ti, para mí, ese era un misterio, ¿no? Se pensaba que solamente era para el pueblo de Israel. No, para todos, los gentiles también era la salvación. Por todos dio su vida a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes, ahí está la palabrita, antes que yo, dicen, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Está destacando la palabra antes, ¿no? Que según nos escogió él antes de la fundación del mundo. Miren, hermanos, tú que estás en esta sala todavía, hermanos, aquí en la sala, entonces, está diciendo que Dios te ha escogido a ti antes de que este mundo sea creado, ¿no? Antes, ya te escogió Dios desde antes, ya te conocía Dios, nos conocía ya Dios, nos ha escogido desde antes. Esa es la palabrita antes, ¿no? Según nos escogió en Él, o sea, en Jesús, nos ha escogido en Él y para Él, ¿no? Antes, ¿no? De la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, para que Amén. vivamos eternamente, pues, juntamente con el Señor, en amor, ¿no? En amor. Otra razón que da Pablo para justificar la preeminencia de Jesús es que todas las cosas subsisten en Él. Pues, en Colosenses 1:17 hemos leído que es el que sostiene todo, es pues nuestro Señor Jesucristo, creador y sostenedor también, pues, subsiste todo este universo gracias que a Él sostiene, ¿no? El verbo, ¿no? Ahora, el verbo, que es la palabra, ¿no es cierto? En griego, sinistemi, dice ahí, significa literalmente, dice, reunir o unir. Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, sino también porque es el redentor también. Entonces nos junta, hermanos, ¿no? Nos reúne, nos unifica también a nosotros, ¿no? Claro, ahora más o menos ya voy captando, hermanos, que nosotros también somos uno, o debemos ser, la iglesia es uno. Claro, la iglesia para Dios es uno con Él, ¿no? Uno con Dios. Entonces, en Él, ¿no? Por eso ya más o menos por ahí creo que es la palabra que yo estaba preguntando, en Él. Así creo todo, en Él. O sea, para Él también nos está unificando, ¿no? Claro, nos hemos apartado de Dios desde nuestros primeros padres, pero nos está volviendo, ¿no? A unificar. Dios el Creador murió por nosotros. ¿Está bien, hermanos? Dios el Creador murió por nosotros, el Creador, ¿no? ¿Qué podrían añadir a eso nuestras obras? A lo que ha hecho Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué cosa se podría añadir, aumentar a eso, hermanos? Por favor, participen.
¿Por qué es blasfema la idea de que nuestras obras pueden o no deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? A ver qué dice, mira la palabrita blasfema, o sea, esa idea de que ya, yo voy a hacer obras, sí, 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 voy a hacer obras y así vamos a añadir un poquito más para que seamos salvos. Alguien me decía así, ¿no? Vamos a ganar un puntito más para ser salvos, ¿no? Hay que hacer Hermano, esto, visitar. Sí, 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 hermano, por favor. hermano, en ese contexto en lo cual usted dice frente a las obras o lo que la pregunta que hace, nuestras obras no sirven nada, hermano. Nuestras obras son, disculpa, como en algún momento dijo, o lo compara como prácticamente, son muertas. Obras muertas que no sirven para nada, hermano. Porque nuestras obras van conforme a la fe y obras, ahí cambian las cosas. La fe y obras van juntas. Y alguna vez hablamos sobre las rieles del tren. Las dos rieles significan la fe y la obra. Y las obras vienen por amor. Es como alguna vez hablamos sobre los diezmos. Si yo voy a pensar que mis diezmos me van a salvar, o que mis diezmos, voy a dar diezmos porque me bendiga Dios, cambia. Son muertas esas obras. Pero si mis diezmos son devueltos por un acto de amor, las cosas cambian. Y si van acompañadas por fe y amor, entonces se fortifica. Es como pararse en los dos pies. En un solo pie no puedes pararte. En los dos pies sí. Y es comparada, por eso hemos hablado este tema. Así que en el contexto que usted dice o en la pregunta que hace en nuestra lección, nuestras obras son muertas, hermano. Gracias, hermano David. Sí, pues, hermanos, eso es así. Justo en lo que está comentando nuestro hermano, se va aclarando algunas cosas en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, esto de la dispensación, ¿no? O sea, Dios es el que dispensa, el que nos da, ¿no? O sea, cuando uno cree que Dios es el que nos dispensa, o sea, que nos da la salvación, nos da la vida, nos da el trabajo, nos da, ¿no? A pesar de que el hombre haya caído en pecado, nos da. Entonces, uno, o sea, eh, lo demuestra que realmente, pues, que Dios está dispensando, te está dando el trabajo, la plata. Entonces, uno lo reconoce, o sea, demuestra que tiene fe, siguiendo la indicación de Dios. Yo soy el dueño, bueno, como dueño te pido la 10ª parte, eso me pertenece a mí. El que cree que realmente Dios es el que da, entonces devuelve, pues, ¿no? Esa es una demostración, pero no estás ganando con eso tu salvación, sino simplemente estás demostrando que tú crees en Dios como que el que te dispensa, el que te da, ¿no es cierto? Ahora, si yo no devuelvo el diezmo, es que no creo, pues no creo que Dios me esté dando, sino a mí, sino yo lo logro por mis propias obras. Pues ahí el Hermano, problema, ¿no? Ahí el problema. Y también, por ejemplo, el sábado también, de igual manera. Entonces uno lo guarda el sábado, demuestra, ¿no? Está demostrando guardando el sábado que cree que Dios ha creado este mundo, ¿no? En 6 días y el séptimo lo ha separado Dios y dice, ese día es de mí, me pertenece ese día sábado. Tú trabajas todas tus actividades los 6 días, desde el domingo hasta el viernes, pero desde el viernes, entrada de sol, eso me pertenece a mí hasta la entrada de sol del día sábado. Entonces, la persona que guarda el sábado está demostrando que cree que Dios es el creador. Es una forma, no está ganando, ¿no? Algo con eso, sino simplemente que tiene fe y cree y lo hace de corazón. Claro, mucha gente lo puede hacer simplemente porque puede estar pensando, no me voy a ganar la salvación guardando sábado o devolviendo diezmo. No, no, nadie gana con eso, sino simplemente la obra se demuestra con obras, como dice Santiago, ¿no? La fe sin obras está muerta, pues, ¿no? Uno que dice, yo creo en Dios, pero no le obedece a Dios, es lo que tú dices, está muerto, pues, ¿no?
porque el que Bueno, cree justo. realmente es imposible que desobedezca algo. Sí, hermano, sí, Ah, sí, sí, participe, hermanito, participe. aquí hay una parte donde tenemos que aclarar un poquito más y acentuando más a la aclaración de este tema, es de que Dios, Aprovechando, mi hermano David, aprovechando hablando de aclaración, a ver, perdón, preeminencia, ¿qué cosa es, hermano? No capto exactamente en palabras sencillas. Runa página, ¿qué cosa es preeminencia? ¿me permite primero hablar sobre el tema que estamos aclarando con el hermano? Es de que Dios te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo lo que hacemos nosotros es un acto de amor hacia un Dios que nos ama. Es recíproco. Acá no hay un interés de por medio, ni tanto de Dios, ni tanto no es un interés material. Acá hay un interés espiritual. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar el sábado es un acto de amor, reconociendo a un creador que gobierna este mundo. Hablando de los diezmos, devolver los diezmos es un acto de amor, reconociendo a un Dios dador, a un Dios sustentador, aún entregando los diezmos, el 10%, algunos entregamos el 20%, y hay algunos que dan mucho más. ¿Saben qué? Lo que sobra, aún ni siquiera es mío. Somos simples administradores. Mi vida está administrada por mí. Por eso tenemos el libre albedrío. Entonces, en el contexto de decir, y no todo tampoco, ahí menciona y viene una palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. Porque aplicando este tema muchos, me imagino y pienso de que, por eso dice que la cizaña y el trigo están juntos. Muchos solamente vamos a la iglesia. Y alguna vez alguien dijo, parecía un club. Un club. Y alguna vez un pastor dijo, no estamos en un club, estamos en una iglesia. Entonces, no nos vamos a reunir aquí solamente para intercambiar las ideas cristianas. Muchas veces muchos vienen solamente por el amigo, vienen a encontrarse, vienen. Y este tema es tan amplio, hermano. En la iglesia cuchichamos, no estamos atentos ni al sermón ni nada. O sea, nuestra salvación, ¿dónde está? Entonces debemos reflexionar mucho sobre este tema. Yo no puedo añadir nada a lo que ya Dios hizo, a lo que Cristo hizo. Simplemente seguir el camino como un cristiano, como un peregrino más hacia el camino, hacia la patria celestial. A la pregunta que hizo el hermano, la verdad que no tengo una respuesta así certera. Gracias. Muy bien, gracias, hermano David. Sí, pues la pregunta, hermano Raúl, la preeminencia. Entonces, yo acabo de abrir aquí, ¿no? El Google, ahí donde está el diccionario, y está hablando, ¿no es cierto?, de la preeminencia, se refiere a tener un rango más alto o el primer lugar, así como nuestro Señor Jesús es preeminente, ¿no? O sea, por encima de todos, de los reyes, de todo, ¿no? En la muerte también es importante su muerte, en la resurrección también es importante, en todo. Por su primogénito tiene la preeminencia, ¿no? Eminencia generalmente decimos a una persona importante, un rey o el presidente, digamos, es nuestra eminencia, es el presidente. Entonces, por encima de él, entonces, es ese prefijo pre significa eso, ¿no? Por encima. Aquí dice sinónimos, superioridad, preponderancia, primacía, dominio, preferencia, ¿no? Entonces ahí se usa también para destacar la importancia de un asunto, ¿no? O la posición destacada, dice, de alguien. Se utiliza para indicar la autoridad suprema, ¿no?
de Cristo. Aquí, miren, ahí el diccionario está diciendo eso. Está hablando de Cristo, que es supremo, su autoridad suprema, preeminencia, ¿no? Y así, Ya, ahí está. entonces, mi hermano, Mm. por esa razón, el título de esta mañana dice el primogénito de la creación. Por eso es una de las razones que es preeminencia. Entonces, mi hermano, esito pues, habrá que sentirlo en esta mañana. Pareciera que lo estoy escuchando, ¿no? Y no hay engranaje de lo que está hablándose, ¿no? Cualquier cosa estamos hablando, pero bien, entonces, una de las razones, ¿no? De la preeminencia es que el primogénito de la creación, gracias, o sea, toda la creación que yo como mortal, como humano veo toda la creación, eso ha sido creado por nuestro Señor Jesucristo. Eso creo se entiende esta mañana, hermano. Muy bien, sí. Hermano, no confundamos que Cristo creó todo. Cristo no creó. En la creación participaron los tres. En la salvación, en la planificación estuvieron los tres. Por eso dice, Cristo no estuvo solo en la creación, hermano, que me antecedió. Cristo no hizo solo. Cristo estuvo en la creación, sí. Y por eso dijo, hagamos al hombre. Hagamos significa que estuvieron los tres. Si hablamos de primogénito, ¿quién es primogénito acá, por ejemplo, en la familia de mi hermano Justo? De repente tiene otro hermano o es solo, él es el primogénito. En mi familia tengo un hermano mayor, él es el primogénito. Y hablando de Dios, el primogénito y único es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la creación, hablando, esclareciendo esa parte, no, él no creó solo, estuvieron los tres. Eso nomás quería aclarar, hermano. Sí, pues hermanos, así aclarando, hermanos, que esos tres es uno solo. Eso es lo que hay que entender. No tenemos tres dioses, sino tenemos un Correcto, correcto, solo correcto. Dios. Y entonces, por eso dicen, no, Dios es el creador, pero ¿a través de quién crea? A través de su palabra, ¿no es Y no cierto? hay Que se necesidad, no hay encarnó. necesidad Ah, de aclarar nada, hermano, porque si creemos en Dios, si creo en el Señor Jesucristo, creo pues en el Espíritu Santo, creo en el Dios Padre. Hermanos, sigamos adelante. sí, solamente en nuestra mente que esté, que la Biblia enseña que tenemos un solo Dios y Padre que está sobre todos y en todos, en todos. Esa es palabra de Dios, ¿no? Un solo Dios. No tenemos tres dioses, sino es un solo Dios. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí está viendo al Padre, ¿no es cierto? Es un solo Dios, ¿no? El Eh, Espíritu eh, es el mismo Dios que está ahorita con nosotros en esta sala, claro, ¿no? claro. Así Hermano, es. simplemente es de que si aclaramos es porque queremos estar en fina sintonía, como dijo alguien, que todos pensemos en una sola idea. Eh, los tres actúan de diferente, mejor dicho, el Padre, nuestro Dios, actúa en tres formas, pero es uno solo. Su espíritu está ahorita con nosotros. Por eso dijo, cuando se fue al cielo, dijo, os dejo un espíritu, un consolador. Entonces, son tres personas, pero que diga, es un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, el tiempo, bueno, y así que ahora nos despedimos, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Y voy a pedir aquí, pues Raúl, todavía estás con nosotros, despídenos pues con una oración, hermano Raúl. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude siempre a estar firmes, seguros. Cada día, hermano, cada día vamos aprendiendo, vamos descubriendo siempre cosas nuevas, a pesar de los años que llevamos, ¿no? Con la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo, hermano. O al menos recordamos, ¿no? Ya de repente hemos aprendido muchas veces, pero cada mañana algo recordamos o algo nuevo aprendemos. Y eso es a través del Espíritu Santo. Vamos ahora, hermano.
Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos levantas con vida y salud a cada uno de nosotros. Y aún podemos manifestar, Señor, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, Señor, de lo que está escrito en tu palabra. Perdónanos, Señor, si en algo te ofendemos de repente, con alguna intención o algo, Señor, porque somos tus hijos, Padre. Por favor, cada momento, ayúdanos a que nos puedas corregir, Padre, dentro de nosotros, porque lo que está dentro de nosotros, hay veces con la boca, Señor, manifestamos. Por favor, Dios, ten piedad de cada uno de nosotros en este nuevo día. Acompáñanos, danos tu bendición espiritual y material según su voluntad, Señor. Por favor, bendice acá a mis hermanos que dirigen este programa cada mañana. Por favor, cuídales, protégeles y dales tu bendición, Padre bendito. Muchas gracias. Señor, si es tu voluntad, estaremos mañana. Te rogamos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Muy bien, hermanitos, nos despedimos. Hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, según la bendición de Dios. Amén. Hasta Amén. Barincama, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta mañana. Un fuerte Mañana. abrazo para todos. Gracias, hermanito. Hasta mañana. Mañana, Rosita, hermano. Hasta mañana, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.